Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, conocer a Jesús, Cristo Jesús. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. Siempre me han impresionado estas palabras de San Pablo y me hacen añorar algo y también me motivan. Así que, humildemente, ¿qué os parece si pedimos al Señor que con la intercesión de nuestra Madre nos ayude a tener más fe, a buscarle y a conocerle más? Y así nos postramos y adoramos cantando.
Era el Benedictus de Carl Jenkins. Hoy estamos con un viejo amigo, no porque sea viejo. Que también. No. Porque tripite, ¿sí? Sí. Pero fíjate, la última vez que viniste fue, yo creo que en mayo de 2020, en plena pandemia. O sea que ahí no nos veríamos. Uh-huh. Está con nosotros Salvador Fernández Oliva. Salvador es escultor, es aficionado a la música, bueno, más que aficionado diría yo, porque es organista de Torrelaguna y ahí de vez en cuando da conciertos. Y es también escritor y así, por ejemplo, es autor del libro La gran mentira del Renacimiento. Así es. Luego ya nos contarás algo de esto, porque es un título muy sugestivo. En realidad no he venido a hablar de mi libro, pero tiene que salir por algún lado. Hola, Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y con vosotros, con todos ustedes. Salvador, como siempre, música y Dios. Sí. Es difícil, antes comentábamos, es difícil encontrar músicos desde hasta el siglo XIX, entrado el XX, que no sean creyentes. Es muy complicado. Que no estén muy unidos a Dios. O sea, que Dios es inspiración. Dios es inspiración, no son las musas que nos cuentan en el Renacimiento. Es una de las grandes mentiras del Renacimiento. No son las musas, es Dios. Muy bien. ¿Y cómo vamos a enfocar este programa? Pues si te parece, María José, vamos a averiguarlo escuchando las dos primeras piezas. Vale, pongo la primera. Vale. Bueno, todo el mundo ha reconocido esta maravillosa obra, la Oda a la Alegría de nuestro queridísimo Ludwig van Beethoven. Y ahora ponemos otro trocito. Este trocito que acabamos de escuchar Es Beethoven, ¿no? parece, pero no es Beethoven. ¿Cómo que no? No es Beethoven. Hay una parte que es, como habréis podido a escuchar, es clavada a la Oda a la Alegría. Es la misma sorpresa que me sorprendió a mí hace unos días. El parecido es realmente asombroso. Me puse enseguida a investigar si realmente pues Mozart y Beethoven qué relación tenían. Y entonces, pues, a través de Internet, he descubierto que Beethoven visitó a Mozart cuando Beethoven tenía 16 años y tenía auténtica pasión por Mozart. Beethoven admiraba muchísimo a Mozart. De hecho, tocó allí mismo en Viena los primeros compases del concierto en do mayor de Mozart. Y Mozart le alabó tanto que le dijo a los presentes que había que prestar atención a Beethoven porque iba a dar mucho de qué hablar.
Pero entonces ese trocito era de Mozart. Ese trocito es de Mozart, es la obra Misericordias Domini de Mozart, K222. Es justamente es la obra que yo quería que escucháramos todos para ver de qué va este programa. De casualidades, de coincidencias, que luego no son tan coincidencias. Bueno, como no sé si tenemos tiempo y es más desconocida la pieza de Mozart, ¿la ponemos? Venga. Estate atento, querido oyente, a ver si identificas a Beethoven. Ahí veremos. Oh
Hemos escuchado Misericordia Domini de Mozart, lo compuso con 19 años y parece que él también se inspiró en Michael Haydn, el hermano menor de Joseph Haydn. Bueno, ¿esto era habitual que cogieran? Pues muy habitual, mucho más habitual de lo que pensamos. Y además, en esa época no estaba considerado como copiar, no estaba considerado como algo peyorativo, ¿no? Al contrario, No era plagio. El plagio, hombre, plagio es cuando una persona le coge la obra a otro y lo publica, eso es un plagio, pero lo publica mintiendo. Pero cuando una persona se inspira, admira a otra persona, pues puede perfectamente coger, estudiar su composición. De hecho, pues muchos sabemos que el mismo Picasso vino a copiar a Velázquez aquí al Museo del Prado, otros impresionistas como Manet y hasta el gran Miguel Ángel, pues su David es una copia de una escultura griega. Entonces vamos dando un poco estas pinceladas para también un poco desmitificar lo que es una copia. Cuando un escultor o un músico es joven, pues copia. No hay ningún problema con eso. Claro, se inspira. Se inspira y copia y toma todo, absorbe todo lo que puede de su maestro, ¿no? Bueno, sí, es casi un homenaje, ¿no? Es un homenaje, naturalmente. Entonces, esta obra nos ha servido un poco para introducir lo que va a ser un poco los 4 ejemplos que tenemos, ¿no? Vamos con la segunda diada de autores, que es que he elegido esta vez. A ver qué te parece, María José. He escogido a Bach y a Vivaldi. ¿Y qué les une? Pues fíjate, Bach tenía pasión por Vivaldi, la misma pasión que tenía Beethoven por Mozart. Y tanto es así que cuando viajó a un lugar en Europa donde encontró las obras de Vivaldi, se las llevó a su casa debajo del brazo y se conservan hasta 10 conciertos del puño y letra, de Bach, ¿no? Se han transcrito hasta 25 conciertos de Vivaldi para violines, para otros instrumentos. Y creo que se conservan hasta 2 manuscritos de Bach con una transcripción tal cual de un concierto, de 2 conciertos de Vivaldi. Y este es uno de ellos, el concierto en la menor, de 2 violines de Vivaldi, que lo vamos a escuchar primero en la versión de los violines de Vivaldi y luego cómo lo ha transcrito Bach a su instrumento preferido, que era el órgano.
Este era Vivaldi, concierto de 2 violines, y ahora vamos con la transcripción de Bach.
curiosamente, si Beethoven, antes decíamos que sí que conoció a Mozart, porque le fue a visitar y se conocieron en Viena, sin embargo, Bach no llegó nunca a conocer a Vivaldi, a pesar de tener gran admiración por Vivaldi, ¿no? Y haber copiado y haber transcrito su obra, ¿no? También tengo que decir que el órgano, que es, como decía antes, es el instrumento preferido de Johann Sebastian Bach, el órgano es sinónimo de transcripción. O sea, todo lo que... de hecho, la primera pieza que se conoce escrita a órgano del siglo XIV es una transcripción. O sea que hay que pensar que en el siglo XV, el XVI, XVII, pues no era tan habitual ir a un concierto o escuchar la música de Vivaldi. Había que ir realmente a escucharlo con orquesta. Y la única manera de escuchar una obra de Vivaldi, pues a lo mejor era transcribirla a un órgano o a un teclado para poder escucharla en tu casa con tus amigos. Ah, está muy bien. Y Salvador, ¿cómo definirías tú el órgano? Bueno, el órgano es un instrumento que es un teclado, pero es un instrumento de viento. O sea, es como si dijésemos una flauta, pero muy complicada. Y tan complicada. Exacto, tiene 50.000 orificios. Es como una flauta, pero donde pueden sonar todos los instrumentos prácticamente de una orquesta y un montón de voces, ¿no? Mira cómo lo define Benedicto XVI. A mí es una definición que me encanta. El órgano se considera desde siempre el rey de los instrumentos musicales porque recoge todos los sonidos de la creación y da resonancia a la plenitud de sentimientos humanos. Maravilloso. Y, como toda música de calidad, trasciende la esfera meramente humana y remite a lo divino. Y aparte que también tenemos que decir que Benedicto XVI tocaba el piano. Sí. Tocaba el piano. O sea, tenemos un papa, vamos, que era un escritor, tocaba el piano realmente, y era un sabio, ¿no? Era un sabio, aparte un santo. Vamos con más ejemplos. Vale. Bueno, esto era transcripción. No es tomar una parte. Es una transcripción, pero es muy bonito. También es verdad que cuando se realiza una transcripción, también el autor le da también un carácter también personal. O sea, porque no todo, porque un violín, por ejemplo, es una voz y sin embargo esa es una sola voz, pero el órgano tiene posibilidad de hacer hasta 3 voces, ¿no? Los pedales e incluso varios teclados. Entonces, esas voces de violín hay que enriquecerla, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también pues es delicioso ver cómo hay distintas opciones, ¿no? Y distintas... es como cuando, fíjate, se me está ocurriendo ahora, es como cuando alguien traslada un libro escrito en francés al español. Una traducción a veces no tiene nada que ver con otra. Uno lo puede traducir de forma exquisita y dándole también un toque artístico, o lo puede traducir en forma, pues un poco de tal. Pues es un poco lo mismo de una transcripción de violín al órgano en este caso, ¿no? ¿Y el siguiente ejemplo? Vamos con el tercero. Esto es una casualidad. Oye, perdona, antes hablábamos de Beethoven. Las variaciones entrarían dentro del primer supuesto, ¿no? Sí, enriquecer una música. Variaciones. Es que hay una cosa muy divertida. Los propios artistas se copian a sí mismos también. Ah, sí. Uy, yo tengo un ejemplo clarísimo. Mira, Händel. La pieza, el Mesías, ya sabes que me encanta. Se lo saca perfectamente de todo su repertorio, sí, maravilloso. Pero en Händel... Pero mira, en Händel, por ejemplo, el Fo, and to us a child is born, del Mesías, eso era una pieza, que por eso es el énfasis en el Fo. No, di voy non voy fidarme, no, de ti no me fiaré, era una canción que tenía por ahí. Y fíjate, sí. Y Händel, por ejemplo, copiándose a sí mismo, transcribiéndose a sí mismo, es maravilloso porque es capaz de solamente cambiar 2 acordes o un detalle y convertir una obra profana
en una obra sacra. Esto es maravilloso en Händel. Sí. Y solamente cambiando un par de acordes y un par o sea, es impresionante. Es como si dijésemos el mejor ejemplo de lo que es la música sacra y la música profana, la diferencia. Y la diferencia puede estar en un acorde o en una cadencia o en un ritmo. O sea, es delicioso cuando se copia a sí mismo. Y vamos con Händel. Y bueno, y vamos justamente con Händel, esta nueva pareja, Bach y Händel. Me gusta. Esta es una pareja Ganadora. Ganadora totalmente. Y bueno, pues se trata de una casualidad que también espero que les sorprenda a nuestros oyentes, pero que pues no deja de ser muy divertida, porque Bach no se conocieron. O sea, a pesar de vivir prácticamente en la misma época y ser los dos grandes, ¿no?, de su época, pues nunca se conocieron y tampoco conocieron su música, ¿no? Ni uno del otro ni del otro del uno, digamos, ¿no? Pero tenemos este primer ejemplo, el Magnificat, que vamos a escuchar ahora, el Magnificat de Bach, que lo comentamos ahora después de escucharlo, a ver qué os parece. Espero que os haya sorprendido igual que a mí. Parece Händel en esos primeros compases. Parece Händel, toda la armonía, parecen realmente la música que vamos a escuchar a continuación.
espero de verdad que os haya sorprendido, como me sorprendió a mí, que es divertidísimo, como dos personas en la misma época hacen una música tan parecida, ¿no? Pero en otras piezas no se parecen nada, ¿no? Y bueno, efectivamente, Bach es el maestro del contrapunto, y además Bach dedica toda su vida a escribir obra sacra. Prácticamente casi toda la obra de Bach es sacra, por no decir toda. Y sin embargo Händel tiene su época del mundo, de la época de los teatros, de las aventuras en las que se mete, que son realmente fascinantes. Es para leerlo o verlo en YouTube, porque es maravilloso cómo se mete en todos los líos, aunque luego hace la obra maestra que es el Mesías, que es la obra dedicada pues a nuestro Señor, que es la maravilla de las maravillas de todos los tiempos, ¿no? Y igual que Bach, ¿no? Porque realmente no es ninguno superior al otro, son verdaderamente maravillosos los dos. Sí, dos estilos distintos, pero aquí sí que coincidían. Aquí coinciden, sí. Bueno, hemos visto parecidos, hemos visto melodías o compases enteros, transcripciones, ¿y ahora? Pues ya por último vamos a centrarnos en el órgano, que es también ahora mi instrumento preferido. Tengo que decir que el órgano necesita una revitalización también de su imagen, porque también es verdad que aquí había que hablar mucho sobre lo que ha pasado con el arte, ¿no? Con el arte que se ha llevado de la Iglesia, se ha llevado en cuestiones de pintura, se ha llevado a la pinacoteca, ¿no? Ahora vemos la Anunciación de Frangélico en el Museo del Prado y queda totalmente descontextualizada. Entonces, con el órgano pasa un poco lo mismo, se ha llevado a la sala de conciertos y ha quedado totalmente descontextualizado. Incluso en las iglesias, la acústica de las iglesias ha cambiado considerablemente y el órgano no es ha quedado un poco desvalorado, ha perdido imagen. El órgano necesita una iglesia gótica para ser escuchado y necesita una potencia importante. Entonces, si lo sacas de ahí, te pasa un poco como cuando ves un Cristo en el Museo del Prado, pues fíjate, yo he hecho una exposición como escultor ya, en la primera exposición que hice el año pasado en Torrelaguna, donde toco el órgano, y me pasó una cosa muy curiosa, que es cuando las obras estaban en el estudio no me decían nada, pero en el momento de entrar en la iglesia, aquello empieza a hablar. O sea, que realmente la obra sacra, ya sea de órgano, ya sea una obra escultórica, ya sea un cuadro, donde realmente habla es en la iglesia. Y es donde verdaderamente tiene su sentido. Si lo sacas fuera, pues desgraciadamente con todas las desamortizaciones, con todo lo que ha habido, con el periodo del Renacimiento realmente que debemos de desmitificar. Le tienes ganas, venga, cuéntanos. Ya hablo de mi libro, sí. Ya tenía ganas de hablar de mi libro. Pues la gran mentira del Renacimiento es, hablando de las copias de antes, ¿no? Las copias, cuando antes decía pues que Miguel Ángel copió una escultura griega, pero lo malo no fue que copiara, porque copiar no pasa nada, tenía 20 años y cualquiera con 20 años tiene que copiar, ¿no? Pero el problema es que se trajo la tradición griega. En el Renacimiento se traen toda la tradición griega. ¿Y qué pasa? Que ningunean toda la tradición de 15 siglos de arte cristiano. Y es el principio de la apostasía, realmente, ¿no? Y tenemos muy buena imagen del Renacimiento, pero el Renacimiento en las iglesias lo primero que hace es quitar las vidrieras. Entonces viene el periodo oscuro realmente. En la pintura viene el tenebrismo también. Para el órgano tampoco fue una perita en dulce. Se quemaron cientos de órganos en el norte con la Reforma. No solamente se les destruían imágenes, sino que también quemaron los órganos, ¿no? Luego todo eso se maquilla y se recupera y bueno, parece que en el norte hay una afición brutal para el órgano, ¿no? Pero es como que todo eso se queda como maquillado, ¿no? Entonces el Renacimiento
a pesar de haber recuperado toda una imagen de los griegos que luego se ha quedado, pues vemos con esos diputados y vemos un templo griego. Todo lo que recupera el Renacimiento se ha quedado como pagano. Realmente, o sea, que es el principio, lo que yo en mi libro llamo la gran mentira, pues que tenemos todos una imagen fenomenal del Renacimiento y realmente es el principio el principio, vamos, ha sido lo peor para el arte y para la Iglesia. Para la Iglesia Católica, ¿no? Y que en cualquier libro de texto lo tenemos, además. El Renacimiento, el famoso antropocentrismo que deja de lado a Dios y se centra en el hombre. Y eso se lo enseñamos a los niños desde pequeños. Entonces dices, madre mía, esto hay que cambiarlo, es que tenemos que abrir los ojos. Este es un poco. Me has dejado. Este es un poco el resumen de mi libro. Viva la época medieval. Claro, es que además es una época, el renacentista, donde son todos genios de repente, son divinos, son genios. A mí nunca me llamó la atención, pero nunca me llamó la atención. La música baja muchísimo en el Renacimiento, baja horrible. Sí, y antes eran artistas anónimos, ¿no? Eran anónimos y se pierde una cosa que los artistas debemos y que cualquier persona tiene que tener, la humildad. Se pierde la humildad y entonces ahora somos herederos de que el artista tiene que ser algo mucho más superior y todo esto. Y el artista tiene que ser mucho más humilde que todos los demás, porque si pierdes la humildad, en principio te pierdes además como persona, ¿no? Y a lo mejor te puedes llegar hasta a condenar. O sea, es mucho más importante, ¿no? Pero que el Renacimiento es una pantalla donde el periodo, donde más si preguntas en internet, desgraciadamente, pues dicen, pues es el periodo maravilloso, que además es ya por fin se supera la época oscura del gótico. Pero si resulta que es que cualquier edificio renacentista, no hay ningún edificio renacentista que supere a ninguna catedral gótica, ¿no? Y como decía antes, el órgano hay que escucharlo en una catedral gótica, en un espacio donde pueda dar todo lo que puede dar el órgano en sí, ¿no? Todo lo que puede dar, que creo que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos el último ejemplo. Nos hemos ido un poquito. Sí, nos hemos ido porque necesitaba yo. María José me conoce y tenía que hablar de mi libro, claramente. Entonces, pero no es mi libro, o sea, es algo que tenemos, de verdad, que estoy intentando despertar conciencias, esa es la verdad, y es importante porque a los niños se les está enseñando que romper con la tradición es lo mejor. Y eso en la religión no es posible romper con la tradición, porque la tradición no cambia y el mensaje de Cristo no cambia. Entonces vamos con el último, que es he escogido un ejemplo muy divertido porque hay muchas, bueno, iba a decir cientos no, pero hay a lo mejor decenas de obras que empiezan de una determinada manera, pero que no aportan más que ese comienzo. Y entonces tiene que venir de repente otro artista para hacer la contestación a esa pregunta, a ese inicio. Entonces vamos a escuchar un tiento de medio, lo voy a leer, tiento de medio registro de 2 tiples de segundo tono de Correa de Araujo. Vamos a escuchar solamente el principio, ¿se os parece? Ahí vamos. Bien, y ahora vamos a escuchar la Toccata y Fuga que esa también ha sido para ir para casa y es la versión mía de la Toccata y Fuga de Bach.
Oye, ¿y en qué coinciden? Yo no me... Bueno, pues como habéis visto, pues la obra de Correa empieza tirori, 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 pero no acaba de concluir. O sea, es decir, y sigue y no acaba de concluir. Entonces llega Bach y dice tirori, tirori, entonces es como que por fin hay o sea, pasan 2 siglos hasta que alguien encuentra la solución a la pregunta, ¿no? Al problema, ¿no? que habían planteado antes otros compositores. Esto es Qué bueno y qué divertido. Muy divertido, sí. No, eso se me ocurría a mí, eso es todo cosecha mía, ¿eh? O sea, que todo lo que... No me hagáis caso, ¿eh? O sea, que... todo son cosas que se me han ocurrido para hacer un programa un poco más divertido y más ameno, ¿no? Está siendo ameno y divertido y va a seguir siéndolo porque nos vamos a... Ya sabéis, Dios es alegría y nos trae una pieza alegre, Salvador. Bueno, pues yo creo que podemos terminar con la Oda a la Alegría, que habíamos hecho un apunte al principio, la Oda de Beethoven, estupendo. la Oda a la Alegría de Beethoven, qué ejemplo más alegre tenemos, ¿no? Pues en la Oda. Lo que nos dé tiempo, queridos oyentes, a cantar todos. Estupendo. Y con Beethoven terminamos este programa dando muchísimas gracias a Salvador Fernández Oliva. Apasionado, como habéis visto. Defensor de sus creencias. Escultor. Bueno, tienes una escultura en Madrid. Yo creo que en otro programa ya lo dijimos. Sí, en la calle Mayor, pero en la calle Mayor, un señor apoyado en una barandilla. Y luego las 2 entradas. Yo empecé haciendo caballos, entonces en el hipódromo las 2 entradas tengo 2 esculturas y... Pero hay una que llevas en el corazón. Hombre, claro, ahí tengo varias. En la Virgen que está en el Colegio Loreto, en la calle Príncipe de Vergara, y sobre todo también el Cristo que está en el santuario de las apariciones de Pontevedra también. Precioso. Sí, tengo ahí dos obras que me han, vamos, que he tenido la gran gracia de poderlos hacer, ¿no? Pues nada, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a siempre ti, me lo paso hombre. fenomenal contigo. Y nada, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya sorprendido estas casualidades, ¿no? que hay, ¿no? Y hay muchas más. Pero yo que he traído, muchísimas. He traído pues las que más... Y lo que da tiempo. Y lo que ha dado tiempo. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes escuchar este programa, que esperamos que te haya gustado, en el podcast de Clásica en Radio María, que estamos a tu disposición en clasicanradiomaria1@radiomaria.es, y queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua!
Hasta pronto. Eso. Adiós. Han escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.